maestra en ciencias Lorena de León Martínez. Ella es estudiante de doctorado del posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Lorena estudió Ingeniería en Bioprocesos en nuestra universidad y hoy queremos hacerle esta entrevista en el marco de la celebración de la mujer y la niña en la ciencia. Nos parece muy importante conocer algunas cosas sobre Lorena, debido a que recientemente le fue otorgado el premio 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamericana con el proyecto titulado Identificación de perfiles de compuestos orgánicos volátiles en aliento exhalado por medio de una nariz electrónica como propuesta de un método de detección para cáncer de mama. Hola Lorena, bienvenida y mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Es un placer realmente para mí poder hacerte esta entrevista, tener la oportunidad de entrevistarte. Muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí. De nada, Lorena. Bueno, pues bienvenida y sí nos gustaría primero saber, pues que nos cuentes un poco cuál es la trascendencia del premio que recibiste. Bueno, pues esta iniciativa la lanzó 3M en diciembre debido más bien en el marco del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La empresa resaltaba la necesidad de que aquí en Latinoamérica las mujeres no teníamos el suficiente reconocimiento dentro de todas las áreas de las disciplinas STEM. Entonces, yo me enteré por la convocatoria en Facebook y el doctor Rogelio me apoyó para que pudiera meter el proyecto a someter y pues ganamos. La verdad es que es una convocatoria muy padre que se centra no en sí en la carrera de las científicas, sino más bien en los proyectos aplicados al desarrollo humano, es ciencia aplicada al desarrollo humano. ¿Y el proyecto es parte del trabajo que estás realizando en tu doctorado? Sí, no parte de mi tesis, pero dentro de varios proyectos que estoy manejando en el laboratorio donde trabajo. Muy bien. Y bueno, para muchas niñas y mujeres que van a estar escuchando esta entrevista y para todo el público en general, pudiera parecer un título bastante complicado, ¿no? El de este proyecto por el cual recibiste el premio. ¿Nos podrías explicar de una manera sencilla en qué consistió ese trabajo? Bueno, pues primero nos dimos cuenta que el gran problema que tenemos aquí en México es que no tenemos la cultura de la prevención. Los sistemas de salud y la educación está centrada en la enfermedad, en el tratamiento de la enfermedad. Entonces nosotros nos planteamos desde hace muchos años que queríamos incidir en la prevención. Como ustedes saben, pues mi equipo de trabajo y yo nos dedicamos a trabajar con comunidades vulnerables, especialmente comunidades indígenas de aquí de San Luis Potosí. Y todo nace porque hay una incidencia muy grande, no solamente en las comunidades vulnerables, sino también en las mujeres menores a 40 años de cáncer de mama. Entonces, al darnos cuenta de ese problema, nosotros lo que queríamos era saber cómo podíamos incidir para poder ayudar. Entonces, nosotros nos dedicamos a la química analítica aplicada y lo que se nos ocurrió fue, si el cáncer de mama es un proceso de estrés celular, como por qué no poder detectarlo por medio de una matriz que no fuera invasiva, es decir, que no duela, ¿no? Y entonces comenzamos con el proyecto y para empezar, pues aprender el uso de una nariz electrónica y para qué servía una nariz electrónica, porque no estaban diseñadas para pruebas bioquímicas, sino ambientales. Entonces, saber cómo nosotros podíamos hacerle para por medio de estos sensores que tiene la nariz, oliera el cáncer. ¿Cómo, perdón que te interrumpa, cómo es una nariz electrónica? ¿Nos podrías explicar? Porque, escuchamos la palabra nariz y nos imaginamos tal cual una nariz. ¿Es por la forma que tiene o es por la función? ¿Es un aparato? Es por la función. La nariz electrónica es un aparato que está compuesto por, primero bombas para jalar el aire y después por una serie de nanosensores. Estos nanosensores están diseñados para poder detectar y absorber compuestos orgánicos volátiles. Entonces, por medio de estos nanosensores, lo que nosotros hacemos es que detectamos como si fuera una huella dactilar, pero es específica de una enfermedad. Es por sujeto y por enfermedad. Entonces, la huella de los sanos es una y la huella de los enfermos es otra. ¿Qué es esta huella? Esta huella son todas las sustancias
que se generan en el último metabolismo celular, es decir, cuando la célula entra en un estado de estrés, pues empiezan a cambiar las cascadas de señalización y los metabolitos que se están produciendo. Entonces nosotros detectamos justo lo que está pasando en ese momento en la célula, y entonces, bueno, parte de los estudios pues es ver en qué matriz era mejor, es decir, como hay estudios en sangre, en orina, pues nosotros decidimos que íbamos a utilizar el aliento por la cercanía que tenía al seno, y fue así como nació esto. Entonces, cuando empezamos a aplicar la nariz electrónica al aliento de personas que tienen cáncer de mama junto con el FUCAM y el Instituto de Cancerología, pues vimos que había por medio de algoritmos matemáticos, vimos que había una diferencia en las huellas químicas de estas dos personas, y eso es en lo que se basa, en hacer grupos grandes, entrenamos la nariz para que huela el cáncer. Entonces fue un trabajo de 3 años donde estuvimos alrededor de, ¿qué será? Como 2, pues entrenando esta nariz electrónica, reclutando mujeres con cáncer de mama, mujeres en recesión y mujeres sanas, para poder armar este modelo matemático que nos diferenciara entre pacientes con cáncer y pacientes sin cáncer. Qué interesante. Lorena, y platícame, ¿cómo fue el proceso? Ya más o menos nos platicaste que viste la convocatoria en Facebook y de ahí surgió tu interés por participar, pero ¿en qué consiste el proceso? Una vez que tuviste la convocatoria, ¿cómo es todo ese proceso de inscribirte y querer participar? ¿Hay algunos puntos que te soliciten que cubras para que puedas participar en esa convocatoria? ¿Cómo es? Pues 3M lanza una plataforma donde el primer punto era, bueno, obviamente la inscripción normal, tus datos, pero interesados en el proyecto, que explicaras en qué consistía el proyecto, qué relevancia tenía y cuál era la aplicación en la sociedad directamente, qué beneficios iba a tener este proyecto o ya tenía en la sociedad. Entonces, pues obviamente la escritura de la categoría, ¿no? Si te ibas a inscribir en ambiental, en salud, en social, o sea, había muchas categorías, el país de origen, qué idioma hablabas, si eras originaria de Latinoamérica o no, ese fue el primer paso. Después 3M hizo una evaluación entre pares, primero con científicos que no eran de 3M, tengo entendido, y después me llegó un correo que había pasado a la segunda ronda. Ellos esperaban la participación de 200 mujeres, pero fuimos más de 1000. Y pues bueno, en la segunda parte de la convocatoria te pedían un video donde explicaras a fondo de qué era tu proyecto en 5 minutos. Y cómo iba a aplicarse a la sociedad, que mandaras evidencia donde tú sustentaras que el proyecto, fueran artículos científicos, tenías que mandar fotografías desde el inicio de tu proyecto hasta el final, y un respaldo de testigos o personas que supieran que estabas trabajando en el proyecto. Y ya después, posterior a eso, pues me llegó el correo de que habíamos ganado, y pues ya. Entonces más, todo el proceso fue virtual. Todo el proceso fue virtual. Pero fue una tarea bastante ardua tener que juntar toda esa información. Pues como es un proyecto que está tangible, o sea, lo estamos haciendo todo el tiempo desde hace 3 años, la verdad todo lo tenía en orden. Entonces, no fue tanto, pero sí es diferente el estar haciendo un proyecto y el poder plasmarlo para explicárselo a otra persona. Y en 5 minutos. Y para nosotros, yo creo que ustedes saben que es muy difícil adecuar tu lenguaje. No sabes explicar la ciencia a un lenguaje normal, incluso a mí me pasa con mi hijo, ¿no? Entonces, yo creo que ese para mí fue el reto, el tiempo y las palabras, cómo explicarles qué estás haciendo. Ya me imagino que debe haber sido muy interesante. Y cuéntanos, Lore, ¿cuál fue el motivo para que tú decidieras dedicarte a esta carrera de la ciencia y la investigación? ¿Desde cuándo tú tienes esas ganas de estar trabajando en esto? La verdad, yo creo que desde el momento en que comencé a hacer mi servicio social. Yo creo que el estar en contacto en un laboratorio, pero en un laboratorio aplicado, así como, o sea, durante la carrera vas y tienes prácticas, pero estar trabajando en un proyecto, a mí fue lo que me jaló. La curiosidad que yo tenía por ver
a dónde iba a ir ese experimento que yo estaba haciendo. O sea, qué era lo que iba a pasar, si iba a salir, si no iba a salir. Entonces, yo creo que eso fue lo que a mí me jaló, principalmente el tener curiosidad por absolutamente todo lo que yo hacía. O sea, es decir, tú realizabas tus experimentos en el servicio social y la curiosidad fue lo que hizo que empezaras a cuestionarte más cosas y a querer ver la aplicación. Exacto, la aplicación de lo que estaba haciendo. Por ejemplo, yo empecé armando un equipo para hacer purificación de proteínas y luego me di cuenta que era cromatografía y a mí la cromatografía me apasiona, entonces fue así como empecé. Pero ¿para qué vas a usar la cromatografía? La gente piensa que es una ciencia, así como que solamente detectar compuestos, pero no, o sea, tuvo que haber mucha ciencia básica para descubrir la cromatografía, pero para poder aplicarla también. Entonces era como que lo que yo decía, o sea, en la carrera te enseñan a que está esta técnica para hacer esto, pero no van más allá. No van más allá de decirte todo lo que tú puedes hacer. Al final de cuentas es una herramienta, ¿no? Y así fue como yo empecé, o sea, como viendo aplicaciones. Oye, Lore, pero yéndonos un poco más atrás, porque tú estudiaste ingeniería en bioprocesos. Ya el hecho de estudiar esa carrera es involucrarte en la ciencia. Entonces, si nos platicas qué fue lo que te hizo decidir estudiar esa carrera desde antes, si hubo alguna motivación, algo que detonara en ti esas ganas de entrar a una carrera que va de la mano de la ciencia. Pues primero, bueno, toda la vida me ha llamado la atención la ciencia y yo quería estudiar medicina. Entonces entré a estudiar un año medicina, pero estando en medicina me di cuenta que pues la verdad yo no era buena. O sea, pues me gustaba, tenía buenas calificaciones, pero no era buena, no era algo que me apasionara. Pero algo que siempre me apasionó fue la genética, muchísimo, me llamaba muchísimo la atención. Y entonces, cuando yo empecé a investigar para cambiarme de carrera, pues me doy cuenta que, bueno, llego con mi papá y le digo, ¿sabes qué? Quiero estudiar genética. Y mi papá me dijo así de, pues, lo que quieras, pero aquí. Y yo buscaba y ciencias genómicas y no te puedes ir a ningún lado. Entonces, alguien me dijo que había una equivalencia más o menos a ciencias genómicas en San Luis. Y de hecho creo que fuimos la 6ª generación. Yo entré con la 6ª generación. Y la verdad por eso entré. Ahora pues no me dedico a la genética, de hecho, o sea, la toco muy poco, pero desde ese punto empezó así como que entré y la carrera estaba súper bien estructurada, la verdad nos jalaban mucho al lado de la investigación, muchísimo, todos mis maestros pues eran investigadores, entonces nos jalaban muchísimo al lado de la investigación y pues finalmente te ofrecían, como los horarios eran difíciles, te ofrecían hacer tu servicio social ahí mismo. Entonces, tener ese acercamiento desde mitad de la carrera, porque pues es más o menos el tiempo en el que lo hacemos, fue lo que a mí me empezó a jalar. O sea, el hecho de que tú puedas trabajar en un laboratorio haciendo investigación desde el servicio social es algo padrísimo. Ojo con lo que nos dice Lorena, porque aquí hay 3 cosas que me parece importante remarcar de lo que nos estás platicando. 1, la pasión. La pasión yo creo que es un punto clave para estar metidos en esta área de la ciencia. Claro, en todo lo que hacemos en la vida, pero creo que es clave para estar en este campo. Otro es el impulso que te dan tus profesores, la gente que está a tu alrededor, y muy importante la curiosidad. Ya en otros foros lo hemos escuchado, la curiosidad es lo que nos lleva a querer contestar más preguntas, hacer investigación, para que quienes nos escuchan, niñas que van a estar escuchando esta entrevista, lo consideren y lo tengan muy presente. Hace falta más mujeres en la ciencia, más niñas que se interesen por eso, tengan en cuenta esos puntos que creo que son muy importantes. Y volviendo a ese tema de tus profesores que te ayudaban a estar en el área de la investigación, ¿tú consideras que tienes algunos guías o modelos que fueron importantes para ti, que te sirvieron para adentrarte más en el área de la ciencia? Sí, yo creo que principalmente 3 personas. La primera, el doctor Rogelio, que pues es con el que he trabajado desde la licenciatura. ¿Por qué? Porque si él no me llevara al límite,
yo no podría seguir preguntándome cosas o tomando en cuenta mis ideas, ¿no? Yo creo que es súper importante para un director de tesis tomar en cuenta la opinión que tienen tus alumnos, tanto para los proyectos como dentro del laboratorio. Entonces, él siempre ha estado detrás de mí, apoyándome en absolutamente cada paso y impulsándome a seguir y a seguir y a seguir. O sea, que no me conforme y a que siempre pueda más. La segunda persona es Lili Batres. Ella fue la que me enseñó, pues, el amor a la cromatografía. Cuando yo entré, ella me enseñó absolutamente todo lo que podía hacer en un laboratorio y bueno, ella yo creo que me inculcó la pasión a estar dentro de un laboratorio porque todo empieza ahí. Todos empezamos haciendo prácticas de laboratorio, entonces yo creo que ella. Y la tercera persona es el doctor Fernando Díaz Barriga. ¿Por qué? Porque yo creo que si él no hubiera hecho que nuestros experimentos o nuestra ciencia llegara a la sociedad, sería como bien diferente. El estar trabajando directo en comunidad o ser escuchado por la Organización Mundial de la Salud y que tomen tu trabajo como base para una intervención, la verdad a mí se me hace cosa de otro mundo. Entonces yo creo que ellos tres son las personas que más me han impulsado y ayudado y enseñado dentro de este tiempo. Muy bien, Lore. Lore, ¿qué ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar durante tu preparación en esta área de la ciencia? Yo creo que lo más difícil, la organización. ¿Por qué? Porque uno empieza haciendo una tesis y terminas llevando organización de proyectos, terminas haciendo contabilidad, escribiendo artículos y todo al mismo tiempo, y aparte de todo, pues en las tardes pues soy mamá. Entonces es como el poder organizar mis tiempos y tener una agenda casi con cronómetro, ¿no? Porque si no, no me alcanza el día. La organización. Exactamente. Sí, creo que ese es el coco de muchos. ¿Qué mensaje podrías darle, Lore, a las niñas y jóvenes como tú para que pudieras motivarlas a que incursionen en la ciencia? Como tú dijiste, hay 3 personas que han sido tus motores o tus guías en la investigación, y durante tu carrera ha habido personas que te han impulsado para que estés dedicando tu tiempo a la investigación y a la ciencia. ¿Tú qué mensaje podrías dar para motivar a otras mujeres y niñas? Bueno, para empezar, como dijimos hace un momento, que sean curiosas. Que si algún día se les ocurre una idea, que no se conformen con un no, que la externen, porque todo empieza teniendo una idea, pero si uno no la externa, nadie la va a escuchar. Entonces, primero eso. Después que se cuestionen cómo le van a hacer para llegar a hacer esa idea realidad. Yo creo que esas son las cosas más importantes, que jamás pierdan la capacidad de asombro, que es lo más importante. Desde que estamos chicos, yo creo que pues ya cuando uno es adulto uno piensa que, o sea, ya nada le asombra, pero a los niños siempre, y eso es lo que los hace ser curiosos. Entonces yo creo que eso sería como lo más importante que yo les podría decir, que no se conformen con un no, porque muchas personas nos han dicho que no y hemos ido contra ese no. Entonces es bien importante que perseveren, que sigan y que sobre todo hablen. Externar sus ideas. Exacto. ¿Cuáles son las principales satisfacciones que has tenido y qué significa para ti haber obtenido este premio tan importante siendo estudiante? Yo creo que las satisfacciones más grandes que he tenido es ver mi trabajo aplicado en población. Yo por eso me gusta la ciencia y por eso hago ciencia, porque de verdad me interesa tener un impacto en la gente. Nosotros como científicos lo que deberíamos de buscar es que la ciencia sea digna del desarrollo humano. Entonces, ver que mis ideas y mi trabajo están siendo aplicados y que están aportando un beneficio, yo creo que esa es la satisfacción más grande. El hecho de ser estudiante, como que siempre la gente piensa que te limita, ¿no? Y por eso cuentan mucho las personas que tienes detrás de ti, porque sin las personas que han estado apoyándome, sin limitarme por ser estudiante, yo no podría. O sea, si te están impulsando, si te están tomando en cuenta y si sobre todo están viendo un buen resultado, yo creo que eso es bien importante. Entonces, esas son las cosas que a mí me motivan para seguir buscando ciencia para el desarrollo humano. ¿Y qué significa para ti haberte ganado este premio? Bueno, para empezar,
el haber sido tomada en cuenta no solamente por una revisión entre pares, sino más bien que esto haya salido al sector privado, yo creo que es bien importante. Que a los académicos nos empiece a ver el sector privado y empiece a ser como un conjunto para poder hacer que nuestros proyectos lleguen a las personas es muy grande. Entonces yo la verdad me siento súper contenta, me siento muy motivada, como les dije, porque al final de cuentas estos son el tipo de reconocimientos que te hacen ver que también tu trabajo está contando, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante. ¿Y qué sigue en tu camino, Lorena? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué vas a hacer? ¿Te falta todavía mucho para terminar tu doctorado? ¿Ya tienes planes cuando termines? Pues ahorita es acabar mi doctorado primero y pues a lo mejor pues una estancia en el extranjero, vamos a seguir haciendo investigación. La verdad es que yo aprecio mucho a mi grupo de investigación del que formo parte, entonces para mí sería muy importante seguir con ese contacto, seguir trabajando con ellos y sobre todo pues llevando nuestro trabajo a otros lados. Entonces pues ahorita acabar el doctorado y pues ya veremos posteriormente qué nos toca o qué nos tiene la vida. Y en el caso que terminando tu doctorado tuvieras esa oportunidad de hacer estancias, ¿crees que sería sencillo para ti consolidar esa estancia? ¿Has visto si hay dificultades en el camino? ¿Has pensado qué tan fácil sería para ti? Pues yo creo que todo depende de primero el grupo de investigación a donde llegues a hacer la estancia y después pues en la actitud que tiene uno, ¿no? Entonces yo creo que para todos ha sido difícil podernos adecuar a circunstancias como pues salidas fuera o incluso cambio de proyectos o cambio de tu entorno, ¿no? En otro contexto. Entonces no creo que sea difícil llevarlo a cabo, pero sí va a ser muy diferente a como estamos acostumbrados aquí. Muy bien. Por último, no me gustaría dejar pasar por alto algo que comentaste. Nos decías que eres mamá. Algo que para muchas personas pues podría ser visto como una desventaja en el desarrollo profesional, porque el tener un hijo pues requiere mucho tiempo, dedicación, estar con ellos, educarlos. ¿Cómo le has hecho tú para poder combinar de manera exitosa? Porque como estudiante tener un premio de esta calidad, pues nos queda más que claro que has sido exitosa en el desarrollo de lo que haces. ¿Cómo has podido combinar de manera exitosa estos dos roles tan importantes en tu vida, el ser mamá y el ser estudiante en la ciencia? Pues yo creo que todo ha dependido, como les comentaba hace un momento, de mi red de apoyo. Desde la carrera, que tus profesores te ayuden, que no sea como una limitación, ¿no? Incluso durante la maestría y el doctorado también pues mi hijo ha estado presente, ya sea acompañándome en mi oficina o pues digo, hubo momentos en el que hasta me ayudaba a incubar las muestras, ¿no? Por ejemplo, que son tareas como que él podía hacer. Yo creo que tenerlo cerca de lo que hago a mi hijo le sirve muchísimo y él es feliz. Entonces, el tener un acompañamiento de la persona que más quieres, que esté contigo aunque no sea en la casa, yo creo que eso ha sido como lo más importante, que siempre ha estado como conmigo, acompañándome, y no por tener como tantísimo trabajo, pues dejas de descuidar la otra cosa. Sí hay que hacer sacrificios, sí muchas veces es como equilibrar tiempo, trabajar en las madrugadas, incluso fines de semana en el laboratorio, pero yo creo que platicándolo se puede llegar a todo un acuerdo. Entonces, para mí ha sido como bien importante esa red de apoyo, que cuando mi hijo no puede estar conmigo, pues que esté alguien ahí detrás. Pero también la importancia de que mi hijo esté conmigo en mi lugar de trabajo también ha sido pues muy importante. Ha valido la pena los desvelos, los fines de semana de trabajo. Sí, claro. Muy bien, Lore, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Sin duda considero que eres un orgullo para nuestra universidad, eres un ejemplo para las niñas, para las mujeres jóvenes en la ciencia, y quienes han pensado que la ciencia podría ser una opción en su vida, aquí está un ejemplo claro que lo pueden lograr.
No importa si eres mujer, no importa qué edad tienes, no importa si eres mamá, no importa cuál sea tu contexto, lo puedes lograr. Lore nos ha compartido su experiencia como estudiante de doctorado, como mamá, ha podido combinar las cosas, ya nos dijo que es cuestión de organización y se puede ser exitoso, se puede combinar todo lo que uno se propone. Te deseo de verdad, Lore, que los éxitos sigan y muchísimas felicidades para el posgrado, para la Facultad de Medicina y para la Universidad. Eres todo un orgullo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la felicitación. Gracias a todos.